tardes, saludarles a la distancia, espero que todos estén muy bien. Hoy es un día muy especial, les cuento. Es un día como hoy, he tenido la dicha y el placer de dar mi primer grito libertario. Hoy es mi cumpleaños y me siento muy feliz de estar compartiendo con ustedes en este día especial, ¿ya? Entonces, con mucho cariño, vamos a pasar a la clase de hoy. Y viendo este tema tan interesante, tan importante que es algoritmos, ¿ya? Entonces, vamos a recordar justamente de esta estructura que les he estado comentando, ¿no? Que lo que es una computadora se parece bastante a lo que es el cerebro humano, ¿no? Como habíamos mencionado. Inicialmente porque contamos con la memoria y esta memoria hemos visto que está dado por dos memorias importantes, el ROM y el RAM, ¿no es cierto? Esto a partir de un disco duro y lo que representa la memoria RAM. Tenemos otro componente que nos permite realizar los cálculos, que es el microprocesador, ¿no? Que es como si fuera la parte izquierda que nos permite realizar todo lo que corresponde a la parte racional, ¿no es cierto? Bueno, pero también hemos hablado de un tercer componente importante que son los algoritmos, ¿no es cierto? Ese hecho de dar instrucciones para su respectivo proceso. Y nos vamos a enfocar ahora a lo que corresponde a algoritmos, ¿ya? Algoritmos es lo más importante y ciertamente lo que son estas empresas grandes como Google, Facebook y otras precisamente para poder capturar a las mejores personas programadoras, pues dan cursos como la que en este momento estamos llevando en esta asignatura, ¿no? Y posteriormente empiezan a reclutar a los mejores. ¿Y dónde está la diferencia de los mejores? Precisamente en lo que se refiere a los algoritmos, ¿ya? Entonces, el corazón de la programación, el corazón precisamente de todo lo que estamos llevando, el que veamos unos programas tan lindos en los celulares o en las computadoras, precisamente se basan en los algoritmos, ¿ya? La base, la clave son los algoritmos, ¿ya? Entonces, es muy interesante, muy desafiante este tema de los algoritmos, ¿no? Y realmente cuando uno domina ese arte de realizar programas, ¿no? Uno lo disfruta porque puede hacer N cosas con ese conocimiento, ¿no? Entonces ya no podríamos ser solamente los usuarios que tenemos que ir a buscar programas, ya seríamos los creadores. Y cuando tú tienes tu programa creado y cuando se difunde, lo compartes, realmente es como tu bebé, ¿no es cierto? Que tienes esa dicha, ¿no? De que otras personas lo estén usando, ¿no? Y lo vamos a disfrutar a partir de desarrollar los algoritmos. Pero una recomendación muy importante, queridos estudiantes, ¿ya? Muy importante. Este tema de los algoritmos ya es como aprender a tocar guitarra, ¿ya? Entonces, si nosotros pasamos un curso de lo que es aprendizaje de tocar guitarra, y de repente lo pasamos un curso virtual, así como la nuestra. Entonces, si solo miramos y nos dicen que haga la nota do, luego la nota re, las notas mayores, ¿no es cierto? Y si solo miramos y de repente cuando queramos, alguien nos va a pedir, tú que has pasado, qué sé yo, medio año de pasar clases de guitarra y nos van a pedir que toquemos, si es que no hemos tenido esa dicha, esa oportunidad de tocar una guitarra, ¿qué creen? Pues pura teoría, ¿no es cierto? No vamos a poder hacer nada, no vamos a poder acompañar, ¿no es cierto? Y no nos van a creer que hemos hecho el curso, ¿verdad? Entonces, por eso, queridos estudiantes,
es muy importante la práctica. En el caso de la guitarra, el hecho de agarrar la guitarra, el hecho de ir practicando con nuestros dedos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes lo saben, ¿no? Yo he intentado, les cuento, aprender la guitarra, ¿no? Y algo que me acuerdo es que me dolía los dedos, ¿no? Realmente de tanto hay, ¿no? Intentar poner las notas, ¿no? O sea, realmente tiene sus dificultades. Y aquellos que ya llevan la experticia, que realmente hacen música, son los que realmente alegran cuando hay una reunión de amigos, ¿no es cierto? Y toca la guitarra. Si le preguntamos, ¿no? Seguramente nos va a contar que a él le apasionaba, le gustaba. Entonces, de tal forma que cada día, cada momento que podía, agarraba la guitarra y empezaba a rasgar una y otra. Al principio seguramente sufriendo con lo que era el tema de sus dedos, ¿no es cierto? Pero ya un momento su dedo también agarraría los callos, ¿no es cierto? Agarraría ya el acostumbrarse, ese hecho de cambiar rápidamente las notas, ¿no es cierto? Y todo es cuestión aquí de la palabra práctica y práctica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, de todo corazón, queridos estudiantes, para este tema de algoritmos se requiere practicar y practicar, ¿ya? Entonces, ya hay una bibliografía que les he compartido, ejercicios resueltos, creo que algo de 100 ejercicios resueltos, ¿ya? Entonces, realmente con mucho cariño para ustedes, ¿ya? Porque no he tenido yo la oportunidad en su momento, yo les comparto con mucho cariño ese, ese trabajo que han hecho también algunos de sus compañeros que lo van a ver, ¿no? Son 100 ejercicios resueltos, ¿no? Entonces, donde todo es cuestión de tapar el resultado, primero leer la pregunta, intentar primero uno hacerlo y después uno hacerlo y verificar si lo ha hecho o no lo ha hecho, ¿no? Entonces, eso es la clave. ¡Wow! Estoy leyendo sus mensajes. ¡Wow! Les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus lindas palabras. Eh, de veras, me llena de mucha satisfacción. Muchas gracias. Creo que la primera vez que estoy recibiendo así mensajes en vivo. Muchas gracias de corazón. Entonces, como les decía, eh, este tema de algoritmos, ya, toca intentar agarrarlo con pasión, ¿ya? Alguien me preguntaba, ¿y para qué nos va a servir esto? Y de veras que es parte del desarrollo integral como ingenieros civiles, ¿no? Porque justamente nos toca trabajar con el Excel bastante, ¿no? Eh, realmente para diseño, en algún caso para presentar planillas de avance de obra, ¿no es cierto?, para los pagos respectivos del proyecto que has hecho. Y realmente la planilla Excel no sabemos en qué lo vamos a usar. Realmente lo usamos bastante en nuestra profesión, ¿no? Y vamos a tener la necesidad, de hecho, en algún momento, de tener que poder programar y justamente las planillas en Excel internamente utilizan las que se llaman macros. Las macros son programas, ¿no?, que te permiten automatizar ciertas rutinas. Vamos a suponer que tienes 1000 datos y que a los 1000 datos de repente le tengas que cambiar de forma consecutiva, de repente que esté en negrilla, que esté en cajetín, un color respectivo, ¿no es cierto? Y que sean valores esparcidos. Entonces agarras una macro y eso en cuestión de segundos te lo hace, algo que tendrías que hacerlo de uno en uno, digamos, ¿no? A eso llamamos una rutina automática a través de las macros. Y las macros están basadas en un lenguaje de programación, ¿no? Y esto es de la línea de Visual Basic, ¿ya? Entonces sucede que Visual Basic es parte de la propiedad de Microsoft, ¿no? Ellos se lo han comprado y por supuesto que van a utilizar el lenguaje de programación que es de ellos,
¿no es cierto? En este caso Visual Basic. Entonces, es por ello que Visual Basic es uno de los lenguajes que nosotros vamos a tocar, vamos a ver, porque precisamente muchas de las macros que vamos a hacer van a estar basadas, ¿no? Entonces, toda la familia de Microsoft, ¿no? Utilizan macros en lo que es Word, Excel, ¿no? Entonces, y nos estaríamos basando en el Visual Basic, ¿no? Entonces, por ello la importancia, también AutoCAD, si han visto, también está basada en Visual Basic, también tiene el Autolisp, otro lenguaje de programación, pero también podemos utilizar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y también lo que alguna vez les he estado comentando, ¿no? Bueno, creo que no les comenté. Resulta que en una de mis actividades, una temporada, trabajaba como investigador en el laboratorio de hidráulica, ¿no? Entonces habíamos comprado e instalado lo que era justamente un equipo para la medición climatológica, ¿no? Para la medición de precipitación, temperatura, humedad relativa, radiación solar, ¿no? Entonces este equipo lo habíamos traído de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y esto internamente tenía su propio lenguaje de programación, ¿no? Y teníamos que instalar, porque era la conversión, ¿no? De señales eléctricas en términos de los datos que nos interesaba, lo que nosotros, por ejemplo, en la precipitación, cuántos milímetros, ¿no? Se estarían registrando. Entonces, ahí se ha tenido que utilizar dos conocimientos, ¿no? Uno, el tema del inglés, ya que es muy importante, ya. Y dos, el tema de lo que es la programación, ¿no? Entonces, eh, justamente venía acompañado con su respectivo manual de programación, ¿no? Con su propio lenguaje, uno tenía que interpretar. Entonces ya vamos a ver que un lenguaje de programación eh, no está en la dificultad en el lenguaje de programación, sino la dificultad está en el manejo de algoritmos, ¿no? Entonces, con el conocimiento y con lo que era mi pasión, y es mi pasión la programación, ¿ya? Entonces habíamos resuelto, ¿no? Habíamos instalado, habíamos hecho unos programas, ¿no? Y que se descargaban, entonces se llevaban en Excel, y en Excel, como teníamos el manejo de lo que le estoy mencionando de Visual Basic, entonces realmente nos salió un programa bastante lindo, muy lindo el programa, ¿no? Entonces, precisamente, uno no sabe, queridos estudiantes, en qué momento va a necesitar programar, ¿no? Entonces, precisamente el que nos hace mejores profesionales, el que nos distingue, es precisamente saber muchas, ¿no? Y precisamente las 54 asignaturas que tenemos en nuestra currícula tiene su razón de ser en nuestra formación integral como ingenieros civiles, ¿ya? Así que le vamos a dar fuerte y duro con práctica de algoritmos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, lo que se trata es que vamos a tener problemas, ¿ya? Necesidades, ¿no es cierto? Y tenemos que darle una solución a este problema, una necesidad. A ver, por ejemplo, una necesidad que se me pueda presentar que alguna vez he estado confrontando. El tema, ¿ya? De tener una alarma, ¿ya? Una alarma que suene. A ver, sucede que muchas veces tenemos alguna reunión, digamos, tengo una reunión a las 5 de la tarde, entonces muchas veces hacemos, me voy a acordar, ¿no? Y de repente uno se olvida, y para eso tenemos ahora nuestros celulares, ¿no es cierto? Entonces tenemos las alarmas para colocarle a una cierta hora para que suene, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema, tenemos una necesidad, ¿no? He aprendido justamente a través de, con mucho dolor, pero ahí me han ayudado alguna lectura por ahí que me tocó y me dijo, y decía lo siguiente, muchas veces cuando nosotros intentamos confiar en nuestra mente, en nuestra memoria, ¿no es cierto? De decir, tengo una reunión a las 5,
Y uno constantemente tiene que estar recordando, ay, no me tengo que olvidar 5 de la tarde. O de repente, a la familia, ¿no? Me va a hacer recuerdo que a las 5 de la tarde tengo reunión, ¿no es cierto? Y uno, 5 de la tarde, 5 de... ¿Qué es lo que pasa? Y justo es lo que aprendí en esta lectura, ¿no? Por eso es que viene el tema del estrés, porque lo estás cargando a tu memoria, ¿no es cierto? Porque tu memoria tiene que estar de forma continua. De repente estás estudiando algo, ¿no es cierto? Y estás como explotando a tu memoria que 5 de la tarde, 5 de la tarde, ¿no? Entonces no hay nada mejor que de repente confiar en un programa de tu celular que puedes programar 5 de la tarde y eso de forma automática, unos 10, 15 minutos, va a sonar, ¿no es cierto? Va a sonar y te vas a recordar y además tú no te estresas, estás confiada en ese programa y puedes dormir tranquilo. Entonces la tecnología, queridos estudiantes, está para aprovecharla, está para explotarla. Y hoy en día, queridos estudiantes, hoy en día estamos justamente lo que representa en una era informática, como muchos docentes seguramente les han hablado, ¿no? Entonces, realmente ahora podemos ver ya no solamente lo que son los analfabetos que conocemos que no saben leer, ahora hoy en día lo que son los analfabetos informáticos, ¿no es cierto? Entonces, realmente las cosas han cambiado mucho, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos esa oportunidad de poder explotar justamente la tecnología, ¿no es cierto? La tecnología no es para estresarnos, sino la tecnología es para ayudarnos. Todo depende, ¿no es cierto? A ver, si vemos internet, te puede también perjudicar, que si de repente nos ponemos a ver cosas que no tengan nada que ver, que no nos ayudan a bien, por supuesto que va a ser pérdida de tiempo, ¿no? Pero sin embargo, si sabemos explotarlo, si sabemos realmente eh, poder aprovecharlo, realmente va a ser una bendición y nos va a traer algo especial. Por cierto, esta diapositiva que una oportunidad me olvidé compartirlos, pero les voy a compartir ahora, ¿ya? Ahora por lo que es un día muy especial, miren, y con todo cariño, por favor, lo siguiente. ¿Quieren tener ustedes éxito profesional? Sí, ¿verdad? Todos queremos esto del éxito profesional, ¿no? Entonces, estas cuatro cosas se necesitan. Miren, estas cuatro cosas, ¿ya? Uno puede pensar erróneamente que solamente se necesita conocimiento técnico, vale decir, el conocimiento que adquirimos en la universidad, ¿no? Uno dice, pucha, realmente voy a sacarme las máximas notas, voy a dar todo de mí y me va a ir bien. Puede ser, pero no tanto como lo que sería que te integres con todo esto, ¿ya? Yo conocí a un estudiante que él me decía, ¿sabe qué, ingeniero? Yo nunca he ido a mis clases, solo iba para mis exámenes, ¿no? Y me decía, todo lo que yo estudio son los de los libros, ¿no? E internet. Entonces, él se estaba enfocando solamente en la parte del conocimiento técnico. Es cierto, tenemos esas ventajas de YouTube, ¿no es cierto? Ahí podemos escoger N profesores, ¿no es cierto? Y podemos justamente explotar fuerte el tema del conocimiento técnico. Pero eso no garantiza tu éxito. ¿Por qué? Porque en la vida ya profesional, esto sí es importante, pero también estos cuatro aspectos, como lo que es el tema de la inteligencia emocional, ¿verdad? El tema de la red de amistades, queridos estudiantes, es tan importante el tema de las redes y precisamente del que les estaba comentando, no se estaba dando cuenta de esa gran oportunidad que se estaba perdiendo, el tema de la red de amistades, ¿no? Ahora precisamente cuando tú ves a tu compañero, lo vas a ver, bueno, es como yo un estudiante, pero no es así. Si ves a futuro,
¿no? ¿Qué va a pasar? Todos ustedes, ¿ya? Van a ser ingenieros. Eso ya dice mucho, ya no son una, uno más del montón, ya son personas, ¿ya? Privilegiadas, personas especiales, ¿ya? Personas con un desarrollo cerebral por las 54 asignaturas avanzada, ¿ya? Entonces, a partir de este título que ustedes van a recibir, es como un trampolín, ¿no es cierto? Un trampolín, sabemos que una piscina, ¿no? Te permite elevarte mucho más, ¿no es cierto? Y precisamente eso es el estudio que ustedes están recibiendo. Entonces, eso les va a dar oportunidades, ¿no? A poder desarrollar trabajos avanzados y oportunidades de puestos importantes. Yo ya lo he visto de cerca y me consta lo que les estoy diciendo, porque con mucha alegría he visto a estudiantes que un día estaban como ustedes, verles en papel de ministros, en papel de embajadores, en papel de alcaldes, en papel de autoridades, en papel de autoridades a nivel técnico, y con mucha alegría realmente sabemos que a través de Facebook uno se entera muchas cosas, ¿verdad? Y a mí me placía y me complacía y un orgullo por mis estudiantes. Es por eso que ustedes, ¿no? Y les deseo de todo corazón, con mucha bendición, que todo eso también ustedes lo van a alcanzar esos desafíos, ¿no? Entonces, a ese compañero que ahora lo estás viendo como estudiante como tú, un día puede ser una autoridad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con una autoridad? Una autoridad, ¿a quién va a nombrar sus directos colaboradores? No va a nombrar a sus enemigos, ¿no es cierto? ¿A quién va a nombrar? A sus amistades, ¿no es cierto? A sus amigos como directos, a los que tengan confianza, ¿verdad? Pero también, por supuesto, va a contratar o va a nombrar sus colaboradores a personas que también hayan cumplido con este conocimiento técnico, ¿no es cierto? Entonces, va a ser una persona que realmente confía y una persona, pues, que tenga esta inteligencia emocional. A ver, ¿qué es la inteligencia emocional? Es eso de poderse llevar bien con todos, ¿no? Y van a ver que esas personas, esos estudiantes, esos compañeros que ustedes tengan, ¿no? De repente aquí flaqueen algo, pero si tienen eso lo van a ver y se van a preguntar ustedes, pero bueno, no era tan bueno en esto, pero y lo veo en puestos altos. Y precisamente es porque se lleva bien, ¿no? Las relaciones humanas, queridos estudiantes. Muchas veces se trabaja en equipo, y los comentaba, un puente, de repente hay el hidrólogo, el geólogo, el hidráulico, el estructurista, un equipo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tal si esta persona es negativa, una persona que le gusta hacer problemas de todo y de nada, ¿no es cierto? Como hay esas personas que seguramente ya han encontrado en la viña del Señor. Todo es lío, ¿no es cierto? Todo es pelea. ¿No? No sabes resolver todo lo que donde ves, ve problemas, reniega, se enoja. ¿Qué creen que va a pasar a futuro? ¿No? Esta persona va a decir, no, ya no quiero trabajar con él. Sí, ya no. Entonces de repente aquí hay un coordinador, va a decir, no, sí, mucha queja de esta persona, más bien voy a buscar otra persona, ¿no? Entonces esta persona pierde oportunidades. ¿Por qué? Porque no sabe manejar la parte emocional, ¿verdad? Una persona se le considera madura, ¿ya? ¿Cuándo se le considera una persona madura? ¿A quién se le llama esa persona es muy madura? Miren, se le considera una persona madura aquella persona que sabe controlar, escuchen bien, que sabe controlar sus emociones, ¿ya? Es por eso que muchas veces pasa con los jóvenes, ¿no es cierto? Mira, aquí él te ha dicho algo, ¿quién, quién? Ya está directo, porque no hay un control emocional. ¿Quién, quién? Ya directo a pelear, pegar, qué sé yo, ¿no ve? Pero si le van a decir a un viejito, mira, él te ha dicho una cosa así, el viejito lo va a pensar, ¿estás seguro? ¿No es cierto? El viejito va a decir, ¿realmente me estás diciendo la verdad? Lo va a pensar, lo va a tomar con calma, ¿será? Ah, ¿para qué si no vale la pena esa persona? Tal vez, ¿no? Entonces ya lo toma con control emocional, ya es mucho más maduro, ¿no es cierto? Entonces,
Eso es la madurez, eso es la inteligencia emocional, una persona que sabe llevarse bien con todos. Y como es tan agradable y además si está combinado con la parte técnica, ¿no es cierto? Una maravilla, pues, ¿no es cierto? Da gusto trabajar con esa persona, ¿no? Y todo el mundo quiere porque realmente el trabajar con él es un placer, uno lo pasa bien, ¿no? Y por supuesto, muchas personas le van a llamar y va a estar bien requerido, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante trabajar en la inteligencia emocional. Y para eso hay libros. Entonces, cuestión de que busquemos en internet inteligencia emocional y ahí lo van a ver, ¿ya? Otro aspecto importante del que les estaba también adelantando, el tema del inglés, ¿no? El inglés es vital e importante, ¿ya? Les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren tener la oportunidad de viajar al exterior? A ver, seguro que muchos, ¿no es cierto? Les voy a contar una experiencia. Sucede que yo tenía un compañero, ¿no? Y mi compañero me cuenta, ¿sabes qué, Oscar? ¿Ya? Él estaba trabajando en un departamento técnico, entre 4 a 6 técnicos, ¿no? Llega su jefe y les dicen, ¿saben qué? Nos ha llegado una beca a Alemania, ¿ya? Entonces, para cualquiera de los 6, único requisito, saber inglés. Y él me cuenta, Oscar, nadie tenía ese requisito. Y justo él, posteriormente eso, me dijo, ahora estoy estudiando inglés. Pero hay veces la oportunidad toca la puerta una vez, ¿no? Porque ¿qué es la suerte? Alguna vez se han preguntado, ya ese es suertudo, ¿no? ¿Qué es la suerte? Dos cosas, la oportunidad más la preparación, ¿ya? La oportunidad más la preparación, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si alguien, ¿ya? Estaba preparado, ¿ya? Estaba preparado, ¿ya? Vale decir que había hecho los cursos de inglés y como que le ha llegado esta oportunidad, ¿qué hubiesen dicho de él? Uy, qué suertudo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba preparado y la oportunidad había tocado la puerta, ¿no es cierto? Entonces seguro que se iba a Alemania a hacer su maestría, ¿no? Entonces, eso es la suerte. Entonces, por eso es que podemos ver muchos suertudos, porque esas personas saben que en cualquier momento les va a tocar la oportunidad. Entonces, no esperan que primero toque la oportunidad y recién se preparen, ¿no? Lo mismo pasa con el estudio. Uno dice, después voy a prepararse, pero hay alguien que desde un primer momento ha dicho y se ha declarado de decir, yo quiero ser el mejor ingeniero civil, ¿no es cierto? Entonces, ahí está su preparación, ¿no? Dicen que para poder especializarse en algo, necesitas estar un año, ¿ya? Si quieres estar a nivel local, un año de preparación, de hablar solo tocar un tema específico, ¿no? ¿Quieres especializarte a nivel departamental? 3 años, ¿no? ¿Quieres especializarte a nivel nacional de tu país? 5 años el mismo tema. ¿Quieres especializarte a nivel internacional? 10 años de tocar solo el tema que te interesa, ¿no? Entonces, así van las cifras estadísticas que han mencionado, ¿no? Para que tú seas el excelente profesional en el área que hayas escogido, ¿no? Y sabemos, y alguna vez nos ha pasado, si alguien estaría de repente, un familiar que tenga un problema del riñón, y realmente sea la vida o la muerte, ¿a quién van a buscar? Seguramente al mejor médico, ¿no es cierto? Y ese mejor médico, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Todo el mundo lo llama porque todo el mundo sabe que es el capo, pero para ser experto ha tenido que en su momento quemarse las pestañas, ha tenido que estar preparado, ¿no es cierto? Ha tenido que sacrificarse, ¿no es cierto? Entonces, eso es el tema de la preparación, ¿de acuerdo? Entonces, eso pasó con el inglés, ¿ya? Y también con mucho cariño quiero compartirles. Yo he tenido la oportunidad de estar en Europa haciendo la maestría, ¿ya? Entonces, recuerdo que en ese entonces había unos cursos de inglés en la facultad. Entonces, yo no tenía necesidad solamente porque
me gustaba de repente estar preparado con muchas cosas y no había tenido la oportunidad que alguien me haya hablado como les estoy compartiendo con mucho cariño, solo porque me gustaba, ¿no? Pero jamás había imaginado que la oportunidad iba a tocar la puerta. Jamás. Entonces se presentó una beca, ¿ya? Entonces dijeron, los 4 mejores estudiantes, ¿no?, de este posgrado van a ir a hacer su posgrado a Europa. ¡Wow! ¿No? Entonces, primero que gracias al inglés me habían recibido en la beca porque se requería una base de inglés. 2, gracias a Dios, me había ido con lo que era siempre el conocimiento técnico y viajé a Europa, ¿no? Algo que solamente escuchaba en el colegio, que hay el viejo mundo, que hay Europa, ¿no es cierto? Como todos, pero jamás pensé que iba a estar ahí en esos países, ¿no es cierto? Donde uno tiene la dicha de conocer tantas cosas, ¿no? Y eso lo llevo en el corazón, ¿no? Lo llevo como parte de mi vida, como algo dentro de mí, ¿no es cierto? Una hermosa experiencia. Y precisamente como seguramente ustedes han escuchado alguna vez, el inglés te abre puertas. Y es verdad, queridos estudiantes, el inglés te abre puertas. Nunca me voy a olvidar, justamente en la plaza de Bruselas, Bélgica, estábamos paseando ahí por la plaza y de repente nos encontramos con un señor que intentaba hacerse entender, pero nadie podía entender y no sabíamos qué es lo que quería, ¿no? Y realmente era bien apenante porque intentabas comprender, pero no se podía, ¿no? Entonces pasaba, si él hubiese sabido una base de inglés básico, aunque sea, todo el mundo lo hubiésemos comprendido. Y como dicen, el inglés es un idioma universal. Así como nosotros tenemos una base, ¿no es cierto?, del inglés gracias al colegio que nos han dado una base del inglés. Entonces resulta que en todos los países del mundo, en los colegios les dan una base de inglés. Así que puedes hacerte entender por lo menos lo básico en cualquier lugar del mundo, ¿no? Por eso que el inglés es muy, muy importante, ¿ya? Y a ver, les doy otro consejo. Uno, cuando sale, puede pensar, wow, ¿cuántas personas se estarán presentando a esta beca? Uno puede decir, pues 100 deben estar. Vas al lugar y resulta que se están presentando apenas 3, 4 nomás, ¿no? Entonces, el consejo es que ustedes ya desde ahora se orienten con esa perspectiva, que dense una vueltita por Europa. Realmente ya jóvenes solteros aprovechen, ¿no?, de esa oportunidad de viajar, ¿ya? Entonces, desde ahora estén preparados con inglés. ¿Implica un esfuerzo adicional? Sí, pero esto es para toda la vida, queridos estudiantes, ¿ya? Y finalmente, y lo que corresponde a nuestra asignatura, ¿no? El manejo de softwares, ¿no? Bueno, no tanto con nuestra asignatura, sino la base, ¿no? Miren, hoy en día todo es softwares, softwares y softwares, paquetes, paquetes, ¿no? Y hoy en día, como nunca en nuestra carrera, te has aprendido, yo me acuerdo, había un paquete para el diseño de lo que era carreteras, Eagle Point, y de repente aparece otro software, Civil 3D, ¿no es cierto? Entonces pasa eso, aparece un nuevo software y uno tiene que estar constantemente, y más que nunca en nuestra profesión, especializándonos, ¿no? Entonces, recuerdo, y les voy a contar alguna vez, algunos estudiantes llegaban del trabajo de campo, porque a veces en trabajo de campo hay que estar de repente un mes entero, una cosa así, y me preguntan, ingenieros, un favorcito, tengo este tiempo, ¿no conoce usted de algún curso que ahorita estén dando, ¿no? Entonces me preguntaban porque estaban con una sed y se habían dado cuenta y la necesidad se les ha presentado de softwares. Y hay veces de repente tenían apenas una semana para estar, pero recién las clases empezaban en otras fechas, así que se habían perdido esa oportunidad, ¿no? Entonces, no tenemos que esperar de egresar y recién preocuparnos, ¿no? Sino ahora que nos estamos formando, ¿no es cierto?, como ingenieros civiles, ¿no es cierto?, y tenemos que aprovechar de pasar cursos, cursos y cursos, ¿no? Entonces, el manejo de softwares es otra base clave para el éxito profesional, queridos estudiantes, ¿ya? Entonces, es
muy, muy importante aquello, ¿ya? Entonces, esta es la base para poder salir, por favor, de estas recomendaciones claves para salir adelante, ¿ya? Bien, retomando. Entonces, como bien les decía, tenemos que resolver problemas, necesidades, que les estaba hablando de una alarma, ¿no es cierto? Que no es bueno confiar en la memoria porque nos estresa más. Mejor aprovechar y usar la tecnología. Y ese de aprovechar y usar la tecnología sabemos que es manejar los programas. A mí me asombran ustedes, queridos estudiantes, yo alguna vez me encontré con estudiantes, de repente me están manejando el celular con una sola mano, cuando toca la calculadora están haciéndolo tan rápido con el dedo, me asombran, les felicito, ¿no? Realmente, y eso es, o sea, no quedarse atrás, ¿no? Entonces, si tú ves a tu compañero que lo que está haciendo y te impacta, no te quedes atrás, ¿no? Entonces tú también puedes hacerlo, es cuestión de práctica, ¿no es cierto? Entonces hay que explotar la tecnología, queridos estudiantes, ¿no? Entonces, ¿tenemos algún problema o bien podemos tener alguna necesidad, ¿ya? Entonces, ya sea cualquiera, entonces ahí está el papel importante de los algoritmos para resolver este problema, ¿ya? Entonces, los algoritmos son para resolver los problemas o necesidades que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, eso por lo pronto, porque después vamos a hablar de todo eso, no quiero confundir. Primero esto, problema, necesidad, y ahí tenemos los algoritmos, ¿ya? En cuanto a algoritmos, vamos a verlo de dos maneras. Uno, lo que corresponde al algoritmo en la vida cotidiana, ¿ya? En el día a día. A ver, ¿a qué nos referimos? En la vida cotidiana aplicamos el uso de algoritmos, muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, una receta de cocina, resolver un cálculo matemático, o cuando al despertar realizamos el mismo procedimiento para alistarnos, lo que es el camino a la universidad, el método que sigas para elegir tu película. Esos son algoritmos. A ver, ¿qué quiere decir? O sea, una secuencia de pasos, ya vamos a ver, por ejemplo, para la receta de cocina, digamos que queremos preparar un panqueques, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ingredientes, que es el input, que es lo que necesitamos de entrada, y tenemos que seguir unos procedimientos, unos pasos, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir, donde al final tenemos una salida, ¿ya? En inglés output, ¿no es cierto? La salida del resultado, ¿no? Entonces tenemos el input, tenemos los pasos o lo que es el tema del procedimiento, ¿no es cierto? Que tenemos que realizar y como fase final vamos a encontrar el output, ¿no? Esto hay veces, como dice aquí, lo realizamos también sin darnos cuenta. Uno cuando ya sabe, ni necesita leer la receta de cocina, ¿no? Ya uno agarra los ingredientes, lo mezcla, lo combina, lo bate, lo mezcla, lo calienta y saca el resultado, ¿no? Entonces, tanto así que tiene mucha experticia, que tiene una buena mano para la cocina, ¿no? Que cocina muy rico, ¿no? Entonces ya se la saben de memoria, ¿no? Entonces está siguiendo un algoritmo, o sea, una secuencia de pasos vía un input y una salida, un output, ¿ya? Entonces lo mismo, para resolver un cálculo matemático, ustedes ahora que ya están en el cuarto semestre, seguramente su sobrino, su hermanito, alguien se le acerca y le dice, mira, estoy con este problema, mira de lo que es factorización, ya lo miramos, es tan fácil, ¿no es cierto? Porque ya nos han preparado a ese nivel complejo en la universidad, ¿no? Entonces, ya lo hacemos de una forma tan fácil, ¿no es cierto? Paso uno, paso dos, paso tres, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo al despertarnos, un procedimiento, ya te levantas, te cepillas, te cambias y muchas cosas, ¿no? Lo mismo el camino para la universidad, ya sabes qué línea tomar, cuántas, por dónde caminar, ¿no es cierto? Y todo aquello. Entonces, a eso llamamos el algoritmo, o sea, una secuencia de pasos, ¿no es cierto?, para encontrar un resultado, ¿no? Por tanto, un algoritmo en la vida cotidiana es una secuencia de instrucciones para lograr una tarea, ¿no? Secuencia de instrucciones para lograr una tarea, ¿de acuerdo?
Pero también tenemos ahora lo que nos interesa y lo que está relacionado a nuestra materia, lo que es el algoritmo, pero en términos informáticos, ¿no? Entonces decimos, en ciencias de la computación, un algoritmo es justo lo que necesita una máquina para procesar, ¿no? Entonces, lo que necesita una máquina para procesar. Entonces, ya sabemos que tenemos ahí nuestra computadora, nuestra PC. Entonces, ¿qué necesita? Pues necesita que le demos instrucciones, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer. Porque aquí ya hemos visto que tiene todo un conjunto, ¿no? De componentes electrónicos, que ya sabemos que es la memoria RAM, el disco duro, el microprocesador. Entonces, lo que necesita son instrucciones, lo que necesita son algoritmos, ¿no? Miren, ya que esta realmente no piensa, por supuesto, la PC no piensa y solo sabe hacer una cosa bien, ¿qué es? Que es seguir al pie de la letra las instrucciones, ¿no? Las instrucciones, ¿quién lo va a dar? Pues nosotros, ¿no? Que tiene programadas a ejecutar. En definitiva, seguir las instrucciones que le han dado paso a paso, ¿no es cierto? ¿Está claro? Entonces, los algoritmos constituyen el esqueleto de los procesos que luego se van a codificar y se van a programar para que sean realizados por la computadora, ¿ya? Entonces, nuestro problema lo vamos a resolver inicialmente a partir de un algoritmo. Y posteriormente, una vez que esté resuelto, recién vamos a crear nuestro programa a través de la codificación, ¿ya? ¿No? A través de codificación vamos a crear nuestro programa, ¿ya? Entonces, lo que va a correr aquí en la computadora va a ser el programa, ¿ya? El programa Windows, el programa Word, el programa Excel, ¿no es cierto? Cualquier programa que nosotros hayamos creado. Y ese programa internamente tiene instrucciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un video, ¿ya? Para que podamos comprenderlo mucho más este concepto, ¿ya? Deme un minutito, por favor. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor, sin embargo? Ya, entonces vamos a ver el video. Un segundito, por favor. Allá vamos. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes.
La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar en una. A ver, veamos ese concepto de programación, el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones, ¿no? Donde el computador pueda procesar un algoritmo, ¿no? Algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. Esa parte clave, queridos estudiantes, y siempre yo digo, el programar es un arte. Ya lo vamos a ver cuando vayamos desarrollando nuestros primeros programas en la Hewlett Packard. Van a ver que y cuando a mí me encanta cuando veo, cuando les veo a ustedes, queridos estudiantes, haciendo su primer programa, esa sonrisa, esa alegría de hacer su primer programa, y donde es como que tuviesen ahí el pincel y pueden hacer maravillas. Y ya van a ver, realmente es un arte la programación, y concuerdo con lo que nos está comentando aquí en el video. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podríamos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección, y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado. Muy bien. A ver, voy a cambiar la diapositiva. Entonces, ahí tenemos el concepto de lo que es algoritmo informático, ¿no? Para resolver problemas o necesidades, ¿no? A partir del algoritmo, y posteriormente lo llevamos a un programa. Aquí un concepto clave importante, por favor, que les voy a pedir que se aprenda. Un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema, ¿ya? Secuencia de pasos, ¿ya? La palabra secuencia de pasos para resolver un problema, ¿ya? Eso es para nosotros un algoritmo, secuencia de pasos, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de un algoritmo como hemos visto? Tiene tres partes. Uno es el input, el proceso y el output, la salida, ¿ya? El input son los datos que el algoritmo necesita para operar, ¿ya? Son los datos. Siempre se requieren datos, ¿ya? El proceso son las operaciones que realizará el algoritmo con los datos recibidos, ¿no? Para llegar a una salida o solución del problema. Y el output o salida es el resultado producido por el algoritmo a partir del procesamiento de la entrada, ¿no? Entonces tenemos datos, operaciones y resultado. De este modo, un algoritmo informático parte de un estado inicial
y de unos valores de entrada, sigue una serie de pasos, ¿no es cierto? Una serie de pasos y llega a un estado final en el que ha obtenido una solución, ¿ya? Entonces así va el proceso. Un algoritmo supone el paso previo a ponerse a escribir el código en diversos lenguajes de programación, ¿ya? Entonces, un algoritmo es el paso anterior antes de la codificación, antes de escribir el código, ¿ya? A ver, vamos a explicar mucho más para que se comprenda lo que estoy queriendo decir, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el programador, uno de nosotros. Entonces, primero este programador lo que tiene que hacer es resolver el algoritmo, ¿no es cierto? Para resolver un problema. Entonces, tenemos ahí el problema o necesidad. Entonces, el programador lo que hace es crear el algoritmo. Y esta es la base, es la clave, el corazón que les decía de la programación, ¿ya? Si aquí algo está mal, ya el resto también va a estar mal, nos va a dar. Pero si esto está correcto, entonces todo va a correr de forma precisa, como estamos viendo, ¿no? Luego, una vez que hemos creado o obtenido el algoritmo, entonces recién vamos al código fuente. Vale decir, tenemos aquí los diferentes lenguajes, ¿ya? Los diferentes lenguajes de programación, ¿ya? Y ya les adelanto que hay en el orden casi de 2.500 lenguajes de programación para escogerse. Entonces, vamos a suponer que hemos elegido Visual Basic. Entonces, en Visual Basic vamos a trasladar nuestro algoritmo, ¿no? Escribiendo a partir del lenguaje que hayamos creado. Y eso se le llama código fuente, ¿ya? Y este código fuente que hayamos escrito, recordemos que el microprocesador, ¿no es cierto? Que ya sabemos que es de nuestra PC, ¿no? A partir de los circuitos electrónicos que tenemos ahí internamente, como hemos visto, lo único que entiende que es son ceros y unos. Lo que entiende son los bits, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, a eso se le llama el lenguaje de máquina. Lo único que interpreta nuestro microprocesador son ceros y unos, ¿no? Entonces, lo que es el código fuente, tenemos que traducir, tenemos que trasladarlo al lenguaje de máquina. ¿Y quién lo realiza justamente esa traducción? Es lo que se llama los compiladores, ¿ya? Eso es lo que realizan. Pero también tenemos los intérpretes, ¿ya? Son dos cosas distintas que ya vamos a estar viendo, ¿ya? Entonces ellos hacen la verificación de errores, de sintaxis, etcétera, y luego nos transforman, si todo está ok, nos transforman en términos de ceros y unos para que eso pueda interpretar, ¿no? Entonces los algoritmos, hemos dicho que es un conjunto de pasos para resolver un problema. Ese conjunto de pasos son instrucciones, ¿ya? Son instrucciones, ¿no? Son instrucciones, entonces esas instrucciones se llevan a un lenguaje, pero esas instrucciones se los trasladan al lenguaje de máquina, ¿ya? Ese es el proceso que tendríamos que seguir, ¿ya? Muy bien, entonces ya está todo claro lo que es algoritmo. Ahora, una vez que hemos creado nuestro algoritmo, recién viene lo que es el programa, ¿ya? A partir de la codificación. A ver, ¿qué es programa? Entonces, seguramente, aquí, por ejemplo, he entrado al Drive C, ¿no es cierto? Archivos de programa, y este programa que hemos hablado, Shadow Defender, ¿no es cierto? Que es el congelador que hemos hablado. Si entramos, entonces en Total Commander me ha mostrado estos archivos, ¿no? Archivo.bak y así. Y estos exes ya sabemos que son los ejecutables, ¿no es cierto? Que es lo importante, que cuando hacemos doble clic se ejecuta y funciona el programa. En este caso de Shadow Defender, este es el ejecutable, ¿no? Y estos son seguramente subprogramas, ¿no? De este programa principal, ¿no? Y aquí otros archivos, ¿no? De respaldo, ¿no? Para el ejecutable. Entonces, ahí tenemos lo que podemos llamar nuestro programa, ¿ya? Que es un conjunto de archivos, ¿no? Entonces, un programa es una serie de algoritmos ordenados y codificados mediante un lenguaje de programación para su posterior ejecución en una computadora.
Entonces, este programa del Shadow Defender, el que lo ha elaborado, este programa, seguramente que lo ha elaborado a través de un lenguaje de programación, ¿no? No sabemos, ¿no?, qué lenguaje de programación habría usado. Habrá usado Visual Basic, habrá usado Delphi, habrá usado el lenguaje C, pero ha usado un lenguaje de programación y como fruto ha obtenido este conjunto de archivos que estamos viendo y que eso es para nosotros el programa. ¿Ya? Entonces, pero previo a eso, este programa que es el Shadow Defender, seguramente que previo a eso han elaborado el algoritmo, ¿no? Entonces, primero el algoritmo y como segundo paso, a través de un lenguaje de programación, el programa, ¿ya? Entonces, un programa de computadora es un conjunto de instrucciones que la CPU de una computadora puede entender y ejecutar, ¿no? ¿Conjunto de qué? Conjunto de instrucciones que la CPU, en este caso el microprocesador de una computadora, puede entender y ejecutar, ¿no? Entonces, aquí internamente este archivo que estamos viendo .exe, si uno lo edita, entonces va a ver que es un conjunto de instrucciones a partir del algoritmo, ya que se estaría ejecutando. ¿Está bien? Ese es programa. ¿Y qué es programación? ¿Ya? Programación, en programación un algoritmo supone el paso previo a ponerse a escribir el código, ¿no? Entonces, primero debemos encontrar la solución al problema. ¿Qué es la solución al problema? El algoritmo informático, ¿no? Para luego a través del código, ¿no? Código. A ver, les voy a mostrar qué es código. Estoy usando bastante esa palabra, ¿no? Código. Aquí vamos a ver un código. A ver, ¿dónde? Visual Basic. No. Este es el código. Por ejemplo, este es el lenguaje de programación Visual Basic y aquí está el código. A ese le llamamos la codificación. Este es el código. Estamos codificando, o sea, nuestro algoritmo, ¿no es cierto? Nuestro algoritmo lo hemos llevado, ¿no?, a las instrucciones que Visual Basic tiene su forma particular, ¿no es cierto?, de dar las instrucciones, ¿ya? Este input box, les adelanto, es por ejemplo, ese comando input box es un cajetín, es una ventana, ¿no?, donde aparece así, ¿no? Y aquí tiene el OK y aquí tiene el cancel, que usamos harto esta ventanita, ¿no es cierto? Ahí está el OK y ahí está el cancel, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que escribir un dato 5, ¿no? Entonces, ¿quién realiza eso? Este comando input box, ¿ya? Entonces, el algoritmo lo tenemos que trasladar al código. Ahora sí, ya tenemos una idea de cuando, aquí es código, ¿no? Que estoy usando bastante ese término, ¿ya? Para luego, a través de un código, poderle indicar a la máquina qué acciones queremos que lleve a cabo, ¿no? Entonces, programación es el código, ¿no? De este modo, un programa informático no sería más que un conjunto de algoritmos ordenados y codificados en un lenguaje de programación, vamos a ver un lenguaje, para ser ejecutados en un ordenador, ¿no? Es la transformación del algoritmo en algo entendible por la computadora. Para ello debe ser escrito en un lenguaje de programación de acuerdo con las reglas de sintaxis del mismo, ¿ya? Entonces, en conclusión, algoritmo, ¿no? Primer paso, algoritmo. Bueno, el primer paso, problema o necesidad. Resolvemos el algoritmo. Siguiente paso, el tema de lo que es el programa, ¿no? Y eso lo hacemos a través de un lenguaje, ¿no?, de programación, ¿ya? Así van los 3 pasos. ¿Está bien? Muy bien. A ver, el por qué se usan las computadoras. Los procesos necesarios para la creación de un programa son, entonces nuestro objetivo es crear un programa para dar instrucciones, ¿no? Primero, la especificación y análisis del problema en cuestión, ¿no? Hay que analizar y ver de qué trata el problema que queremos resolver. Luego, diseñar un algoritmo que resuelva el problema, ¿no? O sea, tenemos que enfocarnos en encontrar el algoritmo que va a resolver el problema, ¿no? Luego, tercer paso, la codificación que hemos visto, ¿no? Eso en un lenguaje de programación, ¿no? Y posteriormente la validación del programa, va a decir si está o no está funcionando para resolver el problema que nos interesa, ¿ya?
Entonces, paso 1, problema, paso 2, algoritmo y paso 3, el programa, ¿no? A través de un lenguaje de programación, ¿ya? Muy bien, entonces, lo que corresponde al algoritmo, ¿ya? Es la parte, es el corazón, es lo más importante, y lo voy a poner triple asterisco, es lo más importante el saber crear algoritmos, ¿ya? Entonces, hay 4 formas para desarrollar el algoritmo. Uno, lo que es el lenguaje natural, luego el pseudocódigo, diagramas de flujo y a través del lenguaje de programación también directamente que podemos hacer, ¿ya? Veamos cada uno de ellos. A través del lenguaje natural, ¿no? Es lo que hablamos cotidianamente, ¿no? Entonces, lo que día a día hablamos, el lenguaje, ¿no? Esta manera de expresar un algoritmo no es ideal, ya que el lenguaje natural es impreciso, o sea, puede tener ambigüedades, no universal, personas distintas describirán el proceso de manera distinta y también no estructurado. La descripción no está expresada en función de componentes simples, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir? Si, por ejemplo, les digo, a ver, hagan un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora en la clase de hoy, ¿no? Vamos a ver que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos un estilo, ¿ya? De poder expresarnos. Hay alguien que de repente va a ser el de pocas palabras, ¿no es cierto? Va a decir esto, aquello y allá, se acabó el cuento. Pero hay alguien que de repente le hace bien a la oratoria y va a empezar a hablarnos y realmente lo va a hacer de una forma más allá inclusive, ¿no? Pero hay otra persona de repente que lo hace poéticamente, de repente una poesía ahí realmente nos va a dejar ahí asombrados, ¿no? Entonces, cuando usamos el lenguaje natural y cuando queremos dar instrucciones, entonces él no nos va a servir el lenguaje natural, no sirve el lenguaje natural dentro de lo que es el mundo computacional para desarrollar algoritmos, ¿no? Entonces alguien puede escribir, a ver, para esta operación lo que tenemos que hacer, una cosa así, ¿no? Bastante larga y cansador, ¿no? Entonces, por ello, el lenguaje natural, el expresar nuestro algoritmo a través del lenguaje natural, no nos sirve, ¿ya? No nos sirve, porque es impreciso, es no universal. O sea, si eso lo llevas a otra persona, de repente, pues lo interpreta de otra manera. O sea, nos olvidamos ya del lenguaje natural. Pero se puede hacer en el lenguaje natural, se puede, pero tiene esos percances, ¿ya? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, se ha cortado, ¿no? Entonces, el ser el pseudocódigo de un programa que permite ingresar, vamos a hacer un programa, vamos a resolver un problema, ¿ya? Entonces se trata de un ejemplo básico, ingresar 3 números, ¿no? E imprimir la suma y el promedio, ¿ya? De estos 3 números. Entonces, si usamos el pseudocódigo, ¿ya? Que es una forma de expresar un algoritmo, ya en la carrera de informática, por ejemplo, usan bastante el pseudocódigo, ¿no? Entonces, tenemos que especificar el inicio y el final del programa, ¿ya? Y tenemos que darle un nombre a nuestro programa que se llame suma y promedio. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Hemos dicho que un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos paso 1, paso 2, paso 3, 4, 5 y 6. Paso 1 nos dice, escribir, introduzca 3 valores cualquiera. Entonces en la pantalla de nuestra computadora o en la pantalla de nuestro celular, ¿qué va a salir esa palabra, ¿no? Que va a decir, introduzca 3 valores cualquiera. Eso va a salir en la pantalla, ¿no? Entonces el usuario que va a estar con la computadora o en el celular va a ver eso en la pantalla, ¿no? Introduzca 3 valores. Luego dice,
escribir, ¿no? Aquí se utiliza en el pseudocódigo los verbos en infinitivo, ¿ya? Si van a ver. Luego, leer, ABC. O sea, el usuario va a... Ya. El usuario va a ingresar 3 valores, como le está pidiendo. Vamos a poner 4, el 5 y el 8, y luego va a apretar el Enter, ¿no? Cuando apriete Enter, le está diciendo el programa. Hola, hola. Ahora sí. Entonces el usuario va a ingresar 3 valores y va a apretar Enter y nos está diciendo que se van a guardar en las variables A, en la variable B y en la variable C, ¿no? Luego le está diciendo calcular que la suma de las 3 variables, entonces va a sumar lo que tiene almacenado A, lo que tiene almacenado B y lo que tiene almacenado C. A tiene almacenado el 4, este el 5 y este el 8, ¿no? Entonces la suma de esos 3 valores nos dice que se va a guardar en la variable suma, o sea, va a ser 9 más 8, se va a guardar el valor de 17, ¿no? Entonces, luego, calcular el promedio, entonces, que va a ser, ¿no?, lo que esté almacenando en la variable suma, que es el valor 17, y lo va a dividir entre 3, ¿no? Seguramente en el orden de 5 puntos y algo, ¿no? Luego, dice aquí, vean, sigue todo en infinitivo, imprimir. ¿Imprimir qué? Entonces, que salga, entonces la ventana de nuestro celular de la cuenta se va a actualizar y va a salir eso. Nos dice que va a salir así, suma igual al valor almacenado en la variable suma, en la variable sum, ¿no? Entonces, en la variable sum, la suma ha sido 17, entonces va a salir así. Luego dice imprimir, ¿no?, estas palabras, que diga promedio, ¿no?, igual a lo que tenga almacenado en la variable promedio. Entonces, 17 entre 3, seguramente nos va a salir algo de 5.7, algo así. Y nos va a salir ese valor. Y listo. Ya hemos hecho nuestro programa, ¿no? Conjunto de, o sea, un conjunto de pasos para resolver el problema. ¿Cuál es el problema? El hecho de encontrar la suma y el promedio, ¿no? Eso con el pseudocódigo, ¿no? Entonces ya estamos viendo el pseudocódigo. Ahora vamos a ver el diagrama de flujo, ¿no? Lenguaje natural nos vamos a olvidar. Entonces, les presento el diagrama de flujo, otra forma de expresar el algoritmo, ¿ya? Entonces, diagrama de flujo. Aquí hay 2 palabras claves. Diagrama en el sentido que estamos utilizando ciertas figuras geométricas. Aquí podemos ver un rectángulo, aquí podemos ver un rectángulo con una muesca en la parte superior izquierda y otra figura interesante por aquí, ¿no? Flujo en el sentido que hay flechas, ¿no es cierto? Flechas que te dicen de dónde a dónde está yendo, ¿no? Este es el inicio, ¿no? Y esto es el final, eso nos está diciendo. Entonces, por eso va el nombre de flujo, ¿no? Flujo del agua, ¿no?, que está teniendo en una tubería un cierto movimiento, ¿no? A eso nos llamamos flujo, ¿ya? Entonces, lo propio, como hemos visto el pseudocódigo, un inicio y una parte final del programa, ¿no? Entonces, ¿qué había aquí? Entonces, primero escribir, introduzca 3 valores y leer ABC. Entonces, aquí nos está diciendo al usuario, ¿no?, a través de eso va a ser para introducir y que se guarde lo que introduzca el usuario en las variables A, B y C. Eso le está diciendo, ¿no? Entonces, una vez que ha hecho este paso, pasa al siguiente paso. A través de la flecha uno se da cuenta, ha terminado de hacer esto, ahora le toca hacer este otro, ¿no? ¿Qué tiene que hacer aquí? Le está diciendo que la suma de A más B más C lo tenga que sumar y eso que lo almacene en la variable suma.
Y entonces hace rato hemos hecho esa prueba, entonces suma vale 17, ¿no? Ahora, ha terminado de hacer eso, le toca el siguiente paso, entonces, ¿qué va a hacer? El promedio, ¿no es cierto? Va a encontrar el promedio, que va a ser la suma dividido entre 3. Entonces vamos a tomar un valor 5.7, ¿ya? Y posteriormente, entonces aquí hay un diagrama interesante que significa esto en términos, ¿no?, de lo que tiene que hacer, significa imprimir en la pantalla, ¿ya? Entonces, en diagrama de flujo se lo expresa así, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que imprimir? La palabra suma con lo que está almacenado en la variable suma, promedio y con promedio, o sea, lo mismo que esto, ¿no es cierto? Lo mismo, para que salga en la pantalla, ¿ya? Y fin del programa. Entonces, el mismo problema que hemos visto, el de ingresar 3 números y hay que imprimir la suma y el promedio a través de una gráfica, ¿no? Y eso es para nosotros el diagrama de flujo. Entonces, tenemos ahí el pseudocódigo y también tenemos el diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, estos son el pseudocódigo, el diagrama, son los dos métodos más usados para los algoritmos, ¿ya? Pero sin embargo, hemos dicho que para hacer programa puedo usar el lenguaje de programación. Tengo que usar el lenguaje de programación para crear mi programa, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces el problema ya directo se puede pasar, el problema intentar hacerlo directo en el lenguaje de programación. Se puede, pero es un paso que nos puede acarrear problemas, por eso ponemos como paso difícil. ¿Se puede? Sí se puede hacer, ¿no? Entonces, de hecho, nuestro algoritmo tenemos que codificar, aquí hemos usado bastante la palabra codificar, a un lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, ¿cómo va eso? Entonces, la cuarta forma es de directamente expresarlo en el lenguaje de programación, en este caso en Visual Basic. ¿Cómo sería ese problema que hemos visto? Miren, el input box que ya se ha hablado, ¿no? Va a una ventana así, entonces le está diciendo que ese valor que introduzca el usuario, ya, si el usuario introduce 5, lo almacena ese valor en la variable A. Luego, una vez que el usuario ha apretado OK, otra ventana con lo mismo, pero esta vez para introducir el valor de B. Vamos a suponer 8, ¿no? Y ese valor de 8 se va a almacenar en la variable B, ¿cierto? Y esto es lo que va a salir ahí, nos está haciendo como texto. Aquí como título sale valor A. Aquí en nuestra otra ventana va a salir valor B, ¿ya? Entonces, y posteriormente una tercera ventana, ya lo mismo para introducir los datos, que va a salir valor C. Entonces ahí el usuario ingresará un valor, vamos a poner 3, ¿ya? Entonces ese valor 3 se va a almacenar en la variable C. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí de forma directa? Sume los 3 valores, entonces 5 más 8, 13, más 3, 16, lo va a sumar y divida entre 3, ¿no? Entonces 16 entre 3, ese resultado se va a guardar en la variable promedio. Y aquí otro comando interesante que está usando, el MSGBox, que es una ventana para salida de resultados, ¿ya? Entonces aquí hay dos palabras, box y MSG, ¿no? MSG de mensaje, box de cajetín, ¿no? Entonces un mensaje, ¿qué va a salir? Que va a salir ahí el resultado que tiene almacenado en la variable promedio, ¿no? Entonces 16 entre 3, seguramente nos va a salir algo ¿de cuánto? De 5, 10, 15, 5 puntos y algo, ¿no? Entonces, lo que esté almacenado en la variable prom va a salir en la ventana, ¿ya? Entonces, así sería la codificación en Visual Basic. Y de la misma forma, la codificación va en Delphi, en lenguaje C y otras, ¿no? Pero cada lenguaje tiene su propia forma de mandar sus instrucciones, sus propias palabras claves, ¿no? Entonces ya no va a ser input box, va a ser otra palabra input, nomás de repente otro lenguaje, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, esas son las 4 formas que tenemos para expresar el algoritmo. Les pregunto, ¿cuál de los... Bueno, desde ya hemos desechado el lenguaje natural que no nos sirve, ¿no? El lenguaje de programación tampoco no es aconsejable, ¿ya?
Pero si pueden hacerlo, lo pueden hacer. Entre los dos aconsejables es el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Les pregunto, ¿por cuál se inclinan? A ver, escriban en el chat, ¿el pseudocódigo o el diagrama de flujo les ha convencido más? Ahí está el pseudocódigo, ¿no? Entonces, con el verbo infinitivo, y eso es el diagrama de flujo. A ver, vamos a ver cuál es lo que más les ha convencido. A ver, en nuestra asignatura y lo que vamos a utilizar va a ser los diagramas de flujo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con los diagramas de flujo. ¿Por qué? Precisamente porque para nuestra carrera de ingeniería civil, algo clave importante que hacemos muchos de nuestros programas son a partir de los vectores y matrices, ¿ya? Vectores y matrices es más conveniente verlo a través de un diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, por ello nos vamos a inclinar a usar los diagramas de flujo para expresar nuestros algoritmos. ¿Está bien? Entonces, vamos a usar aquello. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Entonces, lo que hoy hemos hecho ha sido una introducción a lo que es el tema de algoritmos, que hemos dicho que es el corazón de la programación y que se requiere práctica, práctica y práctica para esta parte, ¿no? Entonces, es la secuencia de pasos para resolver un problema. Y luego lo llevamos a un programa a través de una codificación, ¿no? Y este programa, para que corra un programa, entonces hay un compilador que lo transforma en términos de lenguaje de máquina, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, muchas gracias por la atención, muchas gracias por las felicitaciones, lo voy a llevar en el corazón. Tengan un excelente día, Dios les bendiga y nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego.